Bueno, mis amados, ¿estamos listos para la palabra de hoy? Gloria a Dios. Estando plenamente convencido de que de la palabra que Dios quiere que tú recibas hoy en tu corazón, le he estado pidiendo al Espíritu Santo durante toda esta semana para que Él traiga sabiduría, traiga conocimiento a tu vida como hijo, como hija de Dios, a nosotros como su iglesia, para que todos tengamos un claro entendimiento, un pleno entendimiento de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por lo cual quiero entrar en la palabra del Señor en esta mañana, pero quiero orar antes. Yo quiero que nos unamos en oración todos para que Dios sea glorificado, para que nuestro entendimiento sea iluminado, para que Dios traiga luz a nuestros corazones. ¿Les parece bien? Mi Dios y Rey, Padre, tú eres soberano, tú eres precioso, tú eres realmente maravilloso, Señor. Nos ponemos ahora de acuerdo a tus hijos, Señor, para pedirte, Señor, habla hoy a nuestra vida, Señor. Danos sabiduría, danos conocimiento, danos entendimiento de tu perfecta voluntad. Que tu palabra hoy ilumine nuestros corazones, Señor. Y que todo lo que se hable en este lugar, Señor, sea para la gloria y la honra de tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. El próximo miércoles, el Parque Roger Williams es un parque grande, ¿verdad? Cuando tú entras por la Elwood, en el Roses Garden, allí en esa partecita, en el Roses Garden, es donde nosotros nos reunimos a meditar en la palabra, allí en el Roses Garden, para que lo tengamos presente. Allí es donde vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Acompáñenme a Juan, capítulo 15, verso 1 en adelante. Lo voy a leer un poco pausado y a lo largo de este mensaje vamos a estar viendo diferentes segmentos de la palabra específicamente para que tengamos mayor entendimiento y mayor claridad de lo que Dios tiene para nosotros hoy. Este es Jesús hablando y dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Aquí vemos, y como sabemos, Jesús usaba parábolas para poderle enseñar principios del reino de los cielos. Muchas de las cosas que naturalmente nosotros vemos reflejan cómo opera el reino de los cielos. Y esta escena se dio en primavera, cuando los labradores acostumbraban a limpiar los viñedos. Era tiempo de cosecha de uvas, y esto se está dando en este tiempo. Aquí en este caso Jesús le está hablando a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay en este lugar? Amén, gloria a Dios. Entonces, si Jesús le está hablando a los discípulos, entiendes que esta palabra es para ti. Amén, gloria a Jesús. Acompáñame con la figura. Hijo, Jesús está usando esta figura. Está usando la figura de la vid, algo que era comúnmente para ellos. Y Jesús les está diciendo que Él es la vid. Él es el tronco. Él es la base, el que está en contacto con la tierra. Él es el que produce la savia. Y está diciéndole que sus discípulos son los pámpanos. Los pámpanos son las ramas que vienen de la vid. Esta es la vid. Y estos son los pámpanos, que los que producen el fruto son los pámpanos. Y Jesús, a través de esta imagen, también está diciendo que el Padre, el eterno Dios, sigue la siguiente, hijo, es el labrador. Él es el que cultiva. La siguiente imagen, ¿no hay más imágenes? El Padre es el labrador. Él es el que cultiva. Él es el que le hace el mantenimiento a los pámpanos, para que produzca el fruto que debe de producir. Amén. Está claro la imagen, ¿verdad? Tenemos claridad la imagen que Jesús está utilizando para enseñarle a sus discípulos este principio del reino. Para comenzar, quiero que veamos la primera parte del verso 16. Esto con el propósito de que estemos bien ubicados en este mensaje. Jesús está diciendo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Saben, mis amados, no fueron los discípulos los que eligieron a Jesús como maestro. Jesús nos está enseñando que Él fue el que escogió a cada uno de sus discípulos. ¿Saben? A menudo muchos creyentes, muchas personas que vienen a la iglesia tienen el pensamiento o la creencia de que fue por ellos que ellos decidieron aceptar a Jesús y por ellos tomaron la iniciativa de tener una vida cristiana. Amados, Jesús está diciendo: eso no es así. Yo quiero que tú tengas claro que nosotros estamos en este lugar solamente y solamente por la gracia y el favor de Dios, porque Él nos llamó y nos escogió. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amado. Pastor, pero es que yo estoy aquí porque a mí me invitaron. Sí, pero es que Dios usó una persona para que te invitara, para que se cumpliera la voluntad de Él, que tú estuvieras aquí, porque Él te llamó y Él te escogió. Ahora, debemos de tener claro que solamente Dios no nos escogió para que vengamos a la iglesia y estemos bien nice, qué rico estar en la iglesia, o para que nosotros nos sentemos a esperar a que Dios nos llene de bendiciones. No, amados.
No vayamos a creer que Jesús pasó lo que pasó, vivió y lo que sufrió y vivió una muerte de cruz solamente para que nosotros estuviéramos felices en la iglesia, llenos de bendiciones. No, esa no es la realidad. Hemos de saber que tú y yo fuimos escogidos por Dios para que lleváramos un fruto y un fruto que permanezca. Y acabamos de leer que el llevar fruto no es una opción, sino es un mandato. Y quiero decirte, y más que un mandato, es un privilegio. Escúchame, es un privilegio, es algo tan especial el producir fruto en Cristo Jesús. Quiero decirte que el cristiano maduro es consciente que fue escogido por Dios, primero para ser salvo y segundo para que lleve fruto. Y el tener la conciencia de esto debe ser un motivo de alegría de cada día para cada creyente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, dele un fuerte aplauso al Señor. Usted alégrese. Qué rico es cuando tú abres los ojos y dices, yes, un día más de vida. Señores, soy salvo, bendito Dios. Y hoy voy a ser instrumento en tus manos para hacer bendición para otras personas. Hoy a través de mi vida alguien va a conocer de ti, Señor. Hoy a través de mi vida alguien va a glorificar tu nombre. Eso es un motivo de gozo y alegría para nuestros corazones. Amén. Ok, vamos al versículo 1 y al versículo 2 de Juan 15. Hoy vamos a hacer un medio ejercicio de meditación en la palabra. Vamos a desmenuzar la palabra para que tengamos claridad lo que Dios desea que tengamos claro. Verso 1 y 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Seamos realistas, mis amados. Todo labrador tiene la expectativa que cuando cosecha, cuando va a cultivar algo, él tiene una gran expectativa de una cosecha abundante, ¿verdad? Nadie dice, ay, voy a sembrar esta semilla para ver si sale algo y no voy a hacerle nada, no. Si tú vas a invertirle tiempo, si tú estás labrando la tierra, si tú estás trabajando es porque tú estás esperando que salga algo grande de eso y todo tu esfuerzo y todo tu trabajo va encaminado tras ese objetivo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Mi Padre es el labrador. Él tiene un propósito y tiene un objetivo con esto. Y en estos versos, en estos 17 versos que nosotros acabamos de leer, vemos cómo Jesús menciona en 8 ocasiones la palabra fruto. 8 ocasiones. Tengamos presente que Jesús normalmente usaba la repetición de palabras con el propósito de que las lecciones importantes, las cosas claves que en el reino trabajan, sus discípulos la tuvieran presente. Fueron 8 veces que Jesús habló del fruto en estos versos. Ahora también vemos que Jesús en esta porción de la palabra no define lo que es fruto. Él no lo define. Pero por la palabra sabemos y conocemos que el fruto incluye cualidades internas y espirituales del carácter que debe de haber en todo cristiano. Como por ejemplo, veamos el primer fruto. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 25 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, escucha esto, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Hay creyentes que tienen cara de limón seco. Le dice, hermano, está molesto. Y dijo, no, es que el gozo lo llevo por dentro. No, hermano, como dice MC Charles, el gozo es algo que tú ves. El gozo es algo que tú puedes saborear. Amén. Cuando una persona se convierte a Jesús, lo que hace es que toma la vida de Jesús y la toma para sí misma. Quiere decir que a través de esta relación empieza a ser guiado y el Espíritu Santo de Dios empieza a producir ese fruto que debe darse en nosotros. Ahora, entendemos que el fruto no es automático, eso no es al abrir y al cerrar los ojos. Así como cuando se trabajan los frutos naturales, tiene que haber un proceso. Es algo que es progresivo. Pero que así como hay un cuidado en los frutos naturales, nosotros también debemos de ser intencionales en ir limpiando e ir podando aquellas cosas que no agradan a Dios, aquellas cosas en nosotros que no glorifican a Dios, irlas quitando para producir mayor fruto que glorifique a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. En Mateo capítulo 3, verso 8, vemos otro tipo de fruto. Dice así que Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Quiere decir que bueno es que nosotros aprendamos y desarrollemos a mantener una conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa, que podamos fácilmente reconocer nuestros errores y en ese entendimiento, en ese fruto de arrepentimiento, empecemos a producir en nuestra vida un gran esfuerzo para no volver a pecar tan fácilmente. Porque es que pecar es fácil, amados. Pero cuando tú te arrepientes de corazón, ya tú haces el mayor esfuerzo y si volviste y caíste, tú te levantas y cuando vienes a ver, hay un mayor periodo de tiempo para que tú vuelvas a caer. La palabra de Dios declara que 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta Dios. En Mateo capítulo 7:20 dice, habla acerca también de los frutos, dice, así que por sus frutos los conoceréis. Así es, mi hermano. Las personas, cualquier persona, sabe y conoce si realmente nosotros amamos o no amamos a Dios. Simplemente es a través de nuestros frutos. No por lo que nosotros digamos y mucho menos por lo que nosotros sintamos. Uy, qué rico. No. Es por lo que nosotros hacemos que las personas van a saber si amamos a Dios. En Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En otras versiones dice, porque el fruto del Espíritu consiste en toda justicia, verdad. O el fruto del Espíritu produce bondad, justicia y verdad. Si tú no eres bondadoso, si tú no hablas en la verdad, entonces vamos a ver que no hay evidencia de esos frutos. Ahora también hay un fruto que el Padre anhela ver, que incluirá a los nuevos discípulos que a través del testimonio de nosotros los creyentes se acercarán a Dios. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién es un testigo? El testigo es aquel que declara, el que da testimonio acerca de la verdad en cualquier asunto. Ese es un testigo. Como vemos, hay diversos frutos, pero si analizamos bien, básicamente son frutos de obediencia
a lo que Dios nos pide que nosotros vivamos. Y vuelvo y repito, no solo se trata de sentimientos ni de deseos de amar a Dios, sino son frutos de obediencia. Ahora, hemos de saber que el labrador, en este caso el padre, es quien decide, él es quien decide si la rama funciona o no funciona. El viñador va caminando entre su viña y él va viendo su vid y él ve un pámpano que está seco, no ha producido las suficientes uvas. Entonces, ¿qué hace el labrador? El labrador dice, no estás produciendo lo que debes de producir. Entonces el labrador es el que viene y corta ese pámpano, corta esa rama, porque sabe que ese pámpano que no está produciendo fruto está chupando la savia de la vid, está agotando la savia de la vid, pero no está produciendo ningún tipo de fruto. Y aquel pámpano que no produce fruto impide también que los otros pámpanos puedan producir un mejor fruto. Los pámpanos que no dan fruto limitan la producción de aquellos que sí dan. Mateo capítulo 12, verso 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Le doy un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo práctico. Estamos en la alabanza. Hay un pámpano que está que se desbarata. Yes. Aleluya, gloria a Dios. Yes, yes. Y hay otro pámpano así. Entonces, por desgracia, el que está dando mucho fruto vio al otro y dijo, voy a controlarme para que no me tomen de loco. Y ese que estaba produciendo mucho fruto, por aquel que no está produciendo, ese efecto de no producir afecta al otro. Vamos a trabajar en la iglesia y hay 5 dándole al 100% y llegaron 3 inspectores de la iglesia también, 3 supervisores ahí, 3 managers ahí. Sí, hermano, allá. Ya cuando los 5 están agotados y ven a los otros 3 fresquecitos, dicen, ya no, yo no quiero hacer nada. Ya yo no quiero hacer nada. Estamos aquí los 5 fajados y allá los 3 supervisores, imagínate, observando. Estamos viendo el daño que hace. Por eso Jesús dice que el que conmigo no recoge, desparrama. Hermano, el hecho de no hacer nada afecta el reino. El solo hecho de no hacer nada afecta a los que sí están haciendo. Por eso el Padre es quien decide qué momento tiene que cortar al que no está produciendo el fruto. Ahora, también el labrador, él ve, conoce, sabe cuándo y cómo al pámpano que está produciendo fruto, él viene y ¿qué? Lo limpia, le pasa las tijeras. ¿Sabes para qué? Para que produzca aún mucho más fruto. Por eso yo te quiero decir, mi amado, tú que estás produciendo fruto, alégrate, gózate. Si sientes que el Padre te está pasando la tijera, di gloria a Dios porque más fruto viene para mí. Más fruto voy a dar en Cristo Jesús. Usted no se ha dado cuenta, hermano. Ay, Señor, pastor, yo soy fiel, pastor, yo voy para adelante y me están pasando tantas cosas. Es que el Señor te está puliendo. El Señor te está quitando, te está probando. ¿Tú crees que la tijera no duele? Claro que la tijera duele. Pero en esa tijera Dios va quitando las cosas que tiene que quitar, pero para que produzcamos aún mucho, 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 mucho más fruto. Amén. Ahora, la realidad es que tristemente hay creyentes que no entienden esto. Y muchas veces uno, como pastor,
quiere podar sus vidas para que produzcan fruto. O a veces algunos que están produciendo fruto, uno necesita podarlos para que produzcan más fruto. Pero eso es mal interpretado. Cuando les exigimos, cuando les confrontamos, y entonces dice, a huir. Ya, yo estaba haciendo, ¿quiere más? No, yo me voy, ¿cómo así? No, yo llevo mi vida espiritual a mi manera, no, yo llevo mi vida espiritual como quiera. No, papá. No entendemos a veces los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y cuando no los entendemos es cuando huimos. Por eso déjeme decirle, mi hermano, que aún aquellos que estamos dando fruto, no nos escapamos de las tijeras del Señor. No nos escapamos de las tijeras del Señor. Quizás en el momento que nos están cortando, que nos están puliendo, no es agradable, no lo entendemos. Pero dele tiempo al tiempo y usted va a decir, ahora yo entiendo por qué era necesario el haber vivido eso. Amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. Versos 4 y 5. Versos 4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esta misma porción de la palabra, en estos 17 versos de Juan 15 al 1 al 17, Jesús repite 11 veces la importancia de permanecer. 11 veces. Déjeme mirar a ver si no es importante que en solo 17 versos Jesús repita 11 veces la importancia de permanecer. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está recalcando la importancia, la necesidad de esa relación íntima y vital que debe de haber entre el pámpano y la vid para que se pueda dar el fruto. Y como esto es una analogía que Jesús está utilizando de la ramita con la vid, es lo mismo, está diciendo, muchachos, si yo soy la vid, ustedes como mis discípulos tienen que mantener, tienen que permanecer en una relación total, vital e inseparable para que finalmente el fruto al cual yo te he llamado para que tú produzcas se dé. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando a usted le pasan 2, 3 semanas sin venir a la iglesia es cuando ya usted menos ora, ya no escucha música cristiana, ya empiezan a volver las palabras del mundo antes, ya se empieza uno a enchuletar? La carne se levanta, empieza la chuleta a asarse nuevamente, empieza a oler a carne como una cosa loca. Hermano, para que podamos dar fruto, es necesario, no importante, es necesario que permanezcamos en Cristo. Es decir, mantenernos en una íntima relación con Él. La comunión íntima con Jesús es la que nos brinda la capacidad de producir fruto. Y aparte y fuera de esta comunión, hermanos, no hay nada que espiritualmente podamos producir que valga la pena. Espiritualmente hablándolo. El que no tiene comunión con Cristo, poco a poco o mucho, hermano, se va a ir secando y quedará en absolutamente nada.
Usted deje de comer 4 días y usted va a ver cómo usted se seca. Usted apártese de Jesús, hermano, y usted va a ver cómo su vida espiritual se empieza a enfriar, se empieza a enfriar. Ya no hay oración, ya no hay alabanza. De la alabanza pasas a la quejabanza. De la adoración pasas a la murmuración. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Porque yo soy el pámpano. Y para que como pámpano yo pueda cumplir mi propósito, yo tengo que estar apegado a la vid. Por eso tenemos que ser conscientes que cada vez que nos vamos de vacaciones espirituales, mi hermano, estamos corriendo un peligro de vida o de muerte. Eso es un peligro de vida o muerte. Un cristiano que no ha desarrollado una amistad con Jesús solo conoce cosas superficiales de la Biblia. Tiene algún tipo de conocimiento intelectual acerca de la palabra de Dios. Pero aquel que anda día tras día, año tras año, escudriñando en intimidad, buscando a Dios, hermano, quiero que sepas que ese es el que llega a conocer aún los secretos de Dios. Salmo 25, 14. Mira lo que dice el Salmo 25. La comunión íntima de Jehová con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea, hermano, Dios se revela con sus íntimos, no simplemente con sus conocidos. Dios revela los secretos de sus obras y sus maravillas y sus planes y sus propósitos con los íntimos, no con los conocidos. Por eso, si un cristiano verdadero desea crecer y producir frutos, solamente y solamente lo logrará a través de una relación íntima con Jesús. Entendamos esto. El permanecer es una acción, no es algo pasivo. Quiere decir que tú permites que Jesucristo en realidad, escúchame, en realidad empiece a gobernar tu vida. ¿Qué quiere decir que Cristo gobierne tu vida, mi amado? Que ya tú no eres el que toma las decisiones, sino que antes de tomar una decisión tú consultas a Dios, le preguntas a Dios. Pastor, ¿y cómo sé si es de Dios o no es de Dios? La bendición de Dios no añade tristeza. Usted tiene que tomar una decisión y usted está más inseguro o está más perdido, usted quédese quieto, no haga nada. Pero si usted va y, Señor, tengo que hacer esta inversión, tengo que tomar esta decisión, este viaje, Señor, esto es tuyo, y tú sientes una paz. O viene Dios, habla a través de otra vida, de otra persona, o tienes un sueño y te confirma eso, usted hágale que va a ir en bendición. Permanecer es una decisión del corazón, que quiere decir que yo decido en mi corazón que mi espíritu establezca una intimidad, una relación con el Espíritu Santo de Dios. Estoy unido en el Espíritu. Es esa conexión que tú sientes aquí en la boca de tu estómago cuando Dios te está hablando, cuando tú percibes la presencia de Dios, cuando tú sientes que lo que Dios quiere hacer y producir en tu vida. Permanecer es una decisión de la voluntad. O sea, tú debes de desear, tú debes de anhelar tener ese tiempo de intimidad con Dios. Es algo que tú estás pensando todos los días. Yo quiero, necesito esto. Hoy nosotros vamos a hacer un ride de moto a las 5 de la tarde. Yo llevaba toda la semana anhelando que llegara el domingo y me iba a montar moto hoy. Que lleguen las 5 de la tarde. Eso es algo que tú estás en función, lo estás pensando, lo estás deseando, lo estás anhelando. Permanecer es un mandato y no es una opción. Esto no es si te parece o no te parece, si quieres o no quieres, si lo siento o no lo siento. No. Esto es un mandato del Señor. Y es un mandato del Señor. Jesús lo manda porque Él sabe que podemos hacerlo. Jesús no nos mandaría nunca a hacer algo que nosotros no pudiéramos hacerlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Permanecer es continuar una limpieza diaria, mi amado.
Es ir trabajando todos los días las cosas que yo necesito trabajar, las cosas que yo necesito cambiar, mi carácter, mis pensamientos, todas aquellas cosas que yo necesito ir quitando. Cuando uno espiritualmente no hace esa limpieza espiritual, mi hermano, es como si uno no se bañara durante 2 semanas. La pregunta es, ¿quién se le acerca? Yo creo que ni uno mismo se tolera. Entonces uno tiene que tener un proceso espiritual, limpiándonos permanentemente. Y el permanecer lleva un fruto progresivo. En estos versículos, si tú cuando estés en casa, míralo, vemos, dice que Jesús empieza hablando de que se produce fruto, pero ese fruto produce mucho más fruto. Y cuando el Padre lo limpia, produce aún mucho más fruto, y ese fruto es el fruto que permanece. La iglesia era para que viviera un fruto permanente, pero la iglesia normalmente da un fruto de temporada. En tiempo de invierno, la alabanza completa, toda la iglesia completa. En tiempo de verano, los que no les gusta el sol. Señor, de septiembre a febrero, marzo, usted me tiene en la iglesia. Fruto al 100%, pero en verano se seca la raíz. En verano me pierdo. En verano termina mi compromiso. Hermano, es un fruto que permanezca. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora podríamos hacernos una pregunta. ¿Cómo permanecer en Cristo? Hermano, la mejor manera de permanecer en Cristo es a través de su palabra. Leyendo la palabra, estudiando la palabra, meditando la palabra, orando, adorando, intercediendo, buscando su presencia, amando a mi hermano, amando a mi enemigo, amando y esforzándome por aquellos que aún ni siquiera yo conozco. Eso es permanecer en Cristo. Versículo 7. Tenemos: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿A cuánto les gusta esa parte de la porción de la palabra? Pidan todo lo que quiera y les va a ser hecho. Se le traba a uno el cerebro. ¿Y qué pido? ¿Qué pido? Ay, de verdad, Señor, sí, pide. Ay. Y viene uno a pedir lo que menos necesita uno. Cuando nosotros mantenemos una intimidad, una comunión íntima permanente con Cristo, y sus palabras son las que guían mi vida, entonces ciertamente pediremos lo que querramos, hermano, y déjeme decirle, lo vamos a recibir. ¿Sabes por qué? Porque si su palabra está en mi vida, entonces yo voy a pedir de acuerdo a su voluntad. Voy a pedir de acuerdo a su voluntad, porque su voluntad es la guía de mi voluntad, mi amado. Y déjeme decirle, eso llega porque llega. Porque ya no es solamente la voluntad de Dios, sino es mi voluntad. Por eso no hay duda. Ay, pastor, entonces el último modelo, el carro, nada de eso. Si está en la voluntad de Dios, sí, pero si no está en la voluntad, por eso es que necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios, para no estar pidiendo cosas que no necesitamos. Hijo, no dejes de comprar el carro. La eficacia de nuestra oración está estrechamente conectada con el fruto. Y el fruto
depende enteramente de nuestra comunión con Dios. Hermano, eso está ligado como el pámpano, así como se ve en la foto esa. Está estrechamente ligado. Mi respuesta a la oración depende de mi fruto y mi fruto depende de mi comunión con el Señor. Simple. Hoy cuando compartíamos con mi esposa las ordenanzas del Señor para cada convocatoria de las fiestas, el Señor decía, vendrán a mi fiesta, decía, y nadie se presentará con las manos vacías. Todo el mundo tenía que llegar a las convocatorias santas de Dios con las manos llenas, porque Dios les había bendecido. Entonces, cuando nosotros queremos que nuestra oración sea contestada por Dios, hemos de entender que Él va a decir, déjame, ¿y dónde están los frutos? ¿Dónde está la obediencia que tú has venido produciendo en tu vida para que entonces yo te dé lo que tú me estás pidiendo? Señor, mira, yo ahorita no tengo, pero bendíceme, Señor, bendíceme que cuando yo tenga te va a dar. Si en lo poco no me fuiste, si me dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré. Si nosotros no somos fieles en lo poquito que hoy tenemos, mi amado, no nos engañemos que Dios no es loco para decir que entonces cuando te dé mucho, ahí sí tú le vas a dar a Dios. Es mentiras. Di fruto de obediencia en este poquito. Un fruto que permaneció. Bueno, te voy a dar más. El Señor está observando. Está observando. Mira, te di más. Déjame ver tu fruto. Porque es necesario que el administrador sea hallado fiel. Ok, muy bien, good job. Buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor y te da más. Son las 11, tengo que parar aquí. Acompáñame, Tatiana. Lo que Dios nos ha ofrecido, iglesia, es realmente extraordinario. Muchas veces me pongo a pensar y a meditar, hermano, ¿cuántos millones de personas hay en este momento en el mundo? ¿Cuántos millones de personas hay que no conocen a Jesús? Que no tienen ninguna esperanza, que no tienen ninguna seguridad en su corazón. Estaba leyendo las noticias en China, papá. En Corea. Creyentes llorando de la emoción de poder recibir una Biblia. Gente que su vida está corriendo literalmente, le puede costar su vida por el hecho de ser un creyente en Jesús. Y veía en Noticia Cristiana que un pastor allá en el medio, allá en el occidente, en el oriente, fue arrestado y fue golpeado por predicar de Jesucristo. Iglesia, y nosotros somos tan bendecidos. Aún tenemos la condición de producir mucho fruto. Hermano, somos supremamente bendecidos. Pero hemos de tener el cuidado de que nuestra bendición no se nos suba a la cabeza. Que podamos entender que el hecho de que hoy conozcamos de Cristo fue por un proceso de elección
divina. Fue parte de un proceso de elección divina de Dios. Dios puso su mirada en ti. Escúchame, Dios te llamó, Dios te apartó. Tú sabes de dónde Dios a ti te sacó. Te ha dado un nombre, te ha dado un lugar, te ha dado una posición, te ha hecho su hijo. Y nos ha dado el privilegio de hacernos instrumentos para la gloria y la honra de su nombre. Eso lo voy a enseñar la próxima semana porque el tiempo ha concluido. El poder tener este entendimiento y el poder tener esta conciencia es lo que nos lleva a vivir este tiempo presente con una actitud completamente diferente. Es lo que nos lleva a vivir, a realmente disfrutar, a realmente valorar la mínima y la más pequeña de las bendiciones. Tú la ves como un wow, qué bendición. Porque es una bendición que me ha dado Dios por su gracia. Jesús, a través de su palabra, nos está enseñando cómo opera el reino de los cielos. Que no opera como yo creo, como yo pienso y mucho menos como yo quisiera. Sino como así como lo ha establecido el Padre.